Te pido que cada palabra que vamos a hablar, Señor, sea para tu honra, sea para tu gloria, Señor, y que tú, Señor, seas el que nos guíe, Padre Celestial, para llevar esta conversación en fin de bendecir a mujeres, Señor, con el propósito de bendecir mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más aquí Entre Amigas. Yo soy Miriam y hoy estamos presentando nuestro sexto podcast acompañada de una gran amiga y compañera, Mayra Campos. Mayra, bienvenida. Gracias, hola. Creo que tienes una gran historia que contar. Aquí tenemos muchas mujeres que están viendo este podcast, que estamos iniciando, como lo he comentado, este nuevo segmento donde estamos compartiendo testimonios y pues experiencias, ¿no? Experiencias que hemos tenido con Dios. Y yo sé que tú has tenido tienes un testimonio y has tenido una gran experiencia de transformación. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida que yo sé, pero yo sé que más mujeres necesitan saber porque tal vez se pueden identificar con tu historia. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de ti? ¿Quién eres, Mayra? ¿Qué te dedicas ahorita actualmente? Bueno, pues ahorita soy creo que hago poquito de todo. Mi rol principal es ser mamá y ama de casa. Decidí quedarme ya hace aproximadamente 8 años en mi casa a cuidar de mis hijos. También le ayudo a mi esposo con el negocio que tenemos de las albercas. Me encargo de lo que es todo, la contaduría, los estimates, todo, de hablar con clientes. Y pues también me encargo de muchas cosas en el ministerio. Y eso es prácticamente esa es mi vida ahorita, lo que soy ahorita. Ahorita vemos una mujer, bueno, yo que te conozco de cerca, un poquito más de cerca, sé que hay muchas cosas que has conquistado, ¿verdad? En tu vida personal, como dices tú, el poder tener esta convicción de quedarte en casa como mamá, ayudando a tu esposo, o sea, tantas cosas que tú estás haciendo ahorita, pero creo que no fue así antes, ¿no? Tal vez hay algo que tú nos quieras compartir, empezando como tal vez de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Sí, no, claro que no. Yo pienso que de verdad, Miriam, que si yo regreso a mi pasado y eso, y te puedo decir, yo jamás ni siquiera hubiera podido llegar a soñar tener la vida que hoy tengo. Y no, ni siquiera estamos hablando económicamente ni nada, que la verdad Dios ha suplido y no hay ninguna necesidad, pero estoy hablando de lo que es tener paz, tranquilidad, gozo. Y algo que yo he encontrado en mis días es que me siento plena, hay plenitud en mi vida. No hay nada que yo te pueda decir, yo quisiera estar haciendo esto, que tengo sueños, pero no te puedo decir, yo quisiera hacer esto o el otro. Uh-huh. No, porque hay una plenitud ahorita. Y de niña, te digo, o sea, yo crecí en una familia disfuncional. Mi papá fue alcohólico y era un golpeador, nos dio mucho maltrato intrafamiliar a mi mamá. Y eso me hizo a mí crecer con muchos temores. Después yo dejé de ver a mi papá cuando tenía 7 años, jamás lo volví a ver, crecí sin papá, mi mamá se tuvo que ir a trabajar, prácticamente crecí muy sola. Uh-huh. Y eso era lo que me acompañó ya cuando de joven y un poco de adulta, esa soledad. O sea, nunca te imaginas que en algún momento algo pueda llenar ese vacío que hay en ti, toda esa soledad, toda esa ira, todos esos resentimientos no te permiten ver más allá. Y yo recuerdo que como a los 17 años, porque en ese tiempo yo empecé a trabajar bastante, y de veras, Miriam, que estaba pero amargada. Si tú ves fotos de mí a esa edad, ajá, hasta creo que me miraba más grande que ahorita, porque estaba enojada con el mundo, con todos, con mi familia. Así todo me caía mal, y yo recuerdo que tenía mucho miedo del futuro. Siempre era como que algo que decía, ¿qué voy a hacer el próximo año? ¿Qué va a ser de mí? O sea, como que era un miedo, un temor verdadero de mi futuro, de qué iba a ser de mí. Y por eso te digo que nunca jamás me imaginé que hubiera este tipo de vida, porque no la había conocido, nunca, en toda mi niñez. Nunca había conocido que había una vida en plenitud. Una vida en plenitud, y me gusta mucho que lo digas siendo mamá, o sea, porque hoy en día
vemos que muchas mujeres no le encuentran sentido a la maternidad, que piensan que puede ser como algo que las va a esclavizar, que les va a quitar sus sueños, que les va a quitar, no sé, el propósito, cuando al contrario, ¿verdad? Dios nos da un propósito y nos da una plenitud siendo mamás. Y yo veo en ti, eres joven, o sea, sí estás jovencita, eres una mujer joven, pero yo sé que, como dices tú, puede uno ser joven y eso no significa que estás siendo feliz, ¿no? O que estás alcanzando cosas, o sea, ¿por qué? Porque fuiste marcada desde muy niña por, como dices, por el maltrato y tristemente hay muchas mujeres que podemos llegar a perder nuestros sueños por las cosas que vimos en nuestra niñez, o tener, por ejemplo, una idea mal concebida de lo que es el matrimonio, de lo que es el hombre, el papá, o sea, podemos llegar a crear figuras erróneas en base a lo que estamos viviendo en nuestra niñez. Pero ¿cómo fue que tú pudiste, después de haber estado pues viendo el matrimonio de tus papás, el maltrato, y ahora tú estar casada, tener tus bebés, o sea, qué te llevó a cambiar tu percepción de lo que era el matrimonio, la maternidad, todo este tipo de cosas que tú estás viviendo hoy en día? Sin duda tuvo que ser Jesús. Sin duda, o sea, no te puedo decir que haya sido un libro, que haya sido algo que yo practiqué, no. Fue Jesús mismo que llegó un momento en donde mi vida se chocó con su verdad, con su amor de Él, con su misericordia. Y al principio, o sea, mi esposo y yo nos conocimos, empezamos a andar y pues yo salí embarazada, ¿verdad? Entonces llega el momento en donde yo tengo a mi hijo Isaac y pues mi esposo no quería casarse, ¿verdad? O sea, él no quería nada. Mi hijo tiene 5 meses y ahí es donde yo me encuentro en lo más bajo de mi vida, porque no tanto o sea, yo había sufrido mucho en mi niñez y en mi adolescencia, pero cuando ya son tus hijos, eso te duele. Cuando tú te pones, yo me puse a pensar y lo vi a él bebé y dije, va a ser lo mismo, se va a repetir la historia, va a crecer sin papá, va a crecer con ausencias emocionales, con carencias. Y ahí fue cuando yo me dije, yo necesito ayuda, y siempre había creído en Dios. Y tenía una amiga en el trabajo que fue la que me empezó a hablar de Jesús, me invitó a un encuentro y entonces voy y entonces encuentro ese amor de Jesús para mi vida. Y entonces ahí es donde yo empiezo a poner toda mi vida al cuidado de Dios y donde empiezo a escuchar su voz y Él me empieza a encaminar en qué debo de hacer, ¿verdad? Cómo debía de soltar en ese momento a mi esposo que tal vez no quería, ¿verdad? O sea, en ese momento, en cómo sabía que pase lo que pase, Él iba a cuidar de mí, de mi hijo, y fue lo que hice, ¿no? O sea, verdaderamente decir, ¿sabes qué? Dios, verdaderamente entrego mi vida y yo hago caso a lo que tú me digas, independientemente de que las cosas no salgan como yo quería, o sea, en ese momento. O sea, tu esposo tampoco era creyente, o sea, los dos estaban como empezando esa relación, a lo mejor él también con cosas, ¿no?, del pasado, tú con cosas del pasado, y como yo lo veo, o sea, realmente la gente le tiene miedo al matrimonio, o sea, como te digo, por el compromiso, por el ¿cómo se dice?, el trauma que tuvieron tal vez de niños, dicen, no, yo no quiero vivir eso, yo no me voy a casar. Mucha gente piensa, me voy a casar y ya se va a acabar el amor, se va a acabar lo bonito, la emoción. Entonces vemos que todo eso es como una mentira que el diablo trae a la juventud, que trae a la gente, pero qué bueno que Cristo nos trae esta libertad, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que tú te empezaste a rendir a Dios? O sea, después de que tú tuviste el primer encuentro con Dios, ¿qué fue el primer paso que Dios te hizo cambiar? Pues, te digo, yo me entrego mi vida a Dios y pues como creyente en los primeros años pues era más como de conocer de Dios y eso, pero las cosas con mi esposo cada vez iban peor, ¿verdad? O sea, como que él cada vez era así, y sí, porque él también tenía miedo por el trasfondo que él también tenía de su niñez, ¿verdad? Pero llega momentos en donde Dios me dice, suéltalo, ¿verdad? O sea, ya no te aferres a él, déjalo, ¿verdad? Entonces yo como que con mucho dolor y así como con miedo, dije, lo voy a hacer, y lo solté y dije, está bien, si él no quiere estar conmigo, si no quiere cuidar de mi hijo, está bien, yo sé que voy a estar bien, ¿verdad? Y yo pensé que a lo mejor en verdad Dios tenía planes para mí, de otro tipo de planes, hasta que Dios me dice, a través de ti, también tu esposo va a venir a mis pies, ¿sí me entiendes? Y entonces ahí es cuando
yo empiezo a escuchar la voz de Dios y empiezo a cambiar yo mi actitud hacia con Él, porque hasta ese entonces yo todavía tenía una actitud de resentimiento, muy internamente con las ganas de vengarme, hasta te podría decir, ¿verdad? O sea, de tantas cosas, de inseguridades, de como que no le dices, me la hacen, me la pagas. Sí, o sea, internamente, ¿no? O sea, sí. siendo honesta. Entonces, llegué ese momento en donde dije, no, tengo que perdonarlo, lo perdoné, y entonces ahí fue cuando empecé a cambiar mi actitud, y ahí fue cuando pues de Dios empezó a obrar también en su corazón, y Él quiso venir también a la iglesia, y eventualmente también se convirtió. Fíjate que eso es algo como que Dios nos empieza a pedir esa obediencia, ¿no? Y muchas veces la obediencia es esa, como perdonar, porque si nosotros no perdonamos, pues no podemos ser sanos. Aparte de que la sanidad es como un proceso, ¿no? Muchas veces queremos venir a Dios, queremos venir a Cristo y que nuestra vida cambie de la noche a la mañana, y puede ser, ¿no? Pero muchas veces vamos a ir en ese proceso de sanidad, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de sanidad para ti? Fue difícil, te voy a decir, no es nada fácil, porque pienso que en una balanza está tu fe, que crees que Dios puede hacer las cosas, pero en otra está el miedo, está la inseguridad, está el que no conoces nada mejor, el que dices, no, esto no va a funcionar, va a ser mi vida otra vez igual de miserable que ha sido, ¿verdad? Entonces, y luego empiezas a escuchar a Dios, o empiezas a caminar, y te digo, y las cosas parece que van de peor, o sea, pareciera que hasta se pone peor. Así fue con la relación con mi esposo, ¿no? O sea, él hasta parecía que como que las cosas iban peor, ¿verdad? Pero en ese camino aprendí a tener paciencia, y sabía que Dios iba a hacer algo, y fue a lo que me aferré, ¿no? O sea, que no sabía cuánto, pero me aferré a eso, y fue nada más esperar y hacer yo mi parte, de buscar yo a Dios, de hacer yo los cambios, y no como exigir el cambio de la otra persona, porque Dios estaba tratando conmigo. Eso siento que fue mi proceso en ese entonces. ¿Y cómo fue que tu esposo vino a Cristo? ¿Cómo fue que él, o sea, cómo lo tomó? Mira, Luis, él había conocido a Cristo de más joven, y él había andado muy bien en una temporada. Él le rindió su vida y todo eso, él ya sabía, tenía la noción, pero se alejó, creo, hasta cierto punto creo que su recaída fue más dura, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a venir a la iglesia, yo me empecé a congregar, y yo le decía, ¿sabes qué? Él llegaba a ver a ese, que me decía, pues vine a ver a ese, y era día de iglesia. Le decía, bueno, pues yo ya me tengo que ir con el niño, nos vamos a ir a la iglesia. Y él me decía, pues entonces ya no sé cuándo pueda venir. Yo, está bien, ¿no? Así como, ok. Y entonces yo creo, y él a lo que me ha dicho es que siempre que yo llegaba al de la iglesia, él le veía algo diferente. Entonces él como que dijo, bueno, un día me dijo, te voy a acompañar, y yo, ok, como que se me hizo sorprendente, pero al mismo tiempo dije, no. Y le dije, ok, y fuimos, y ahí fue cuando él como que le gustó cómo se predicaba, porque digo que él antes había ido a iglesias cristianas y todo. Y él me ha contado que llegó un día donde creo que en ese tiempo teníamos los servicios los viernes, no sé si te acuerdas. Sí. Y la palabra que se habló, Miriam, era para él, era Dios ya confrontando su vida, y él ese día tomó la decisión de decir, ya, o sea, hasta aquí, regreso a Cristo, dejó de hacer muchas cosas que en ese entonces estaba haciendo. Así, él sí fue así como que, de la noche a la sí, aquí vamos. Radical. O sea, fue un proceso también, porque ha sido así poco a poco y todo, pero sí fue de que no, o sea, yo decido ya, Dios me está llamando, se quebrantó y todo, y ahí fue cuando empezamos el nuevo proceso, otro proceso al lado de Jesús. Fíjate que me viene así a la mente la palabra fidelidad, ¿no? O sea, muchas veces cuando somos jóvenes, yo creo que esto, o también adultas, pero creo, como lo veo en ti como jovencita, pues tienes muchas oportunidades, ¿no? O sea, a lo mejor si no funcionaba con Luis, pues ibas a tener otras oportunidades, puede llegar a pasar eso por tu cabeza, o puedes darse la situación, pero tú decidiste confiar en Dios, o sea, no estar como esperanzada, así va a ser con Luis, o si va a ser esto o aquello, sino confiar en Dios, y que Dios como lo llamó a él, ¿no? Y muchas veces como mujeres ponemos esa expectativa en el hombre, ¿no? Mi vida va a cambiar o va a ser buena si
el hombre está conmigo. Y realmente lo que Dios quiere es que lo pongamos a Él en primer lugar y Él se encarga de transformar los corazones, ¿no? En este caso, pues ya vino tu esposo, se reconcilió con Dios y empezaron los dos a caminar en esto. Y ahora los dos trabajan juntos para Dios, ¿no? Trabajan juntos en el ministerio. ¿Cómo ha sido este proceso de trabajar en el ministerio como matrimonio? Ha sido algo bien bonito, Miriam. Ha sido algo de mucha bendición. Primeramente porque el tener que estar al frente, nosotros estamos al frente de Celebremos la Recuperación, ¿verdad? Que trata es un programa donde se habla de toda tu vida, donde se habla las luchas que tenemos diarias, lo que todavía no has podido trascender. Pero para estar enfrente de este ministerio, tiene que haber una transparencia entre él y yo, porque no podría ser que yo no supiera algo de él o algo de mí y que un día hablando él escuche y se quede así, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos llama pastor a hacer esto y nos vamos y nos preparamos, llega un momento en donde de una forma sobrenatural Dios, estamos haciendo la tarea y de verdad que fue algo de Dios porque empezamos a hablarnos cosas que nunca habíamos hablado, pero que era algo que todavía como que eso causaba como una barrera entre él y yo, como que sí nuestro matrimonio había sido restaurado, pero todavía había algo. Y cuando nosotros hablamos todo esto, toda la verdad, nos pedimos perdón y todo, como que ahí se cae todo y hay una transparencia y eso nos ha ayudado a poder llevar este ministerio bien, a poder platicar, a yo poderme consolar en él y él en mí, ayudarnos mutuamente, ¿sí me entiendes? A saber dónde estamos, a saber lo que queremos, a confiar en los dos, a saber que tenemos un pacto primeramente con Dios y con nosotros, con el ministerio, ¿sí me entiendes? Que tenemos que, como matrimonio, sabemos que tenemos que estar bien porque tenemos que reflejar eso, ¿verdad? Entonces ha sido la verdad, o sea, mucha gente nos ha agradecido por este ministerio y todo, pero la verdad que ha sido de mucha bendición para nosotros y nos ha unido bastante, espiritualmente, emocionalmente, nos ha unido bastante. Qué bonito, o sea, me encanta la idea de que ustedes estén trabajando esto, que vean el fruto, que vean la gente venir a la restauración, ¿verdad? Eso es algo muy hermoso y yo veo también en ustedes ahorita como papás, ¿no? O sea, cómo manejan el hecho de que están en el ministerio, tú estás ayudándole a tu esposo en el negocio, pues él también está ocupado, pero también son papás. ¿Cómo manejan esta área? Yo pienso que todo se trata de prioridades y de saber cómo llevar tu tiempo. Entonces nosotros tenemos... hay veces que yo digo un día a la vez, ¿verdad? O sea, yo digo, hoy me voy a enfocar en esto porque si no me vuelvo loca. Pero nosotros siempre hemos dicho, y yo siempre le he dicho a mi esposo, por encima de todos mis hijos van primero, ¿verdad? Siempre si algo veo que mis hijos están siendo amenazados, si lo tengo que dejar, lo voy a dejar, ¿verdad? Porque ese fue mi llamado, Miriam, a quedarme y a hacer crecer los sueños de mis hijos por encima de los míos. Y eso yo siempre lo voy a cuidar. Entonces nosotros pues yo trato de balancear mi tiempo, mi esposo se dedica a trabajar y todo, pero por ejemplo ahorita que mis hijos están haciendo varios deportes, hay veces que él se viene y lleva al más grande y yo me quedo con el chiquito, ¿sí me entiendes? Y yo pues cuido a la chiquita, cuando hay veces que yo tengo cosas que hacer y él me lo puede cuidar, él los cuida. Siempre tratamos de que ellos sean parte hasta del ministerio que nos los llevamos los lunes. Ellos los hacemos parte de, no que se sientan, ay, mis papás están sirviendo. No, o sea, ellos saben que es parte y de verdad que pues son niños, ya tienen amigos, juegan, nunca se quejan, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, siempre la prioridad es ellos. Primero su tiempo, pero pienso que si manejamos bien el tiempo, nos da tiempo para todo, perfectamente. Sí, definitivamente yo lo puedo ver contigo, o sea, tienes 3 niños, como dices, los tienes en el deporte, sirves en el ministerio, y algo de lo que yo siempre he sido como porrista, ¿no? El hecho de ser mamá no te debería de limitar de servir a Dios, de cumplir sueños en Cristo, porque muchas de nosotras tenemos como esas ganas de hacer esto, ganas de hacer lo otro, pero como dices tú, balancear, ¿no? Ser sabias con nuestro tiempo para poder hacer las cosas, ¿no? Para poder servir a nuestros hijos, pero también servir a Dios, ¿no? Y demostrarles que yo creo que si ellos ven
que nosotros somos personas comprometidas con Dios, ellos también van a crecer con este ideal de servir a Dios, ¿no? Sí. Algo muy bonito que, no sé, aquí las mujeres que han venido nos han contado sus historias, nos han contado cómo han salido adelante y también dar un consejo. ¿Qué le dirías tú a las mujeres jóvenes, tal vez que han pasado por algo como lo que tú pasaste? ¿Qué les dirías tú? Que los planes de Dios siempre son los mejores para ellos. Siempre. Y eso fue yo algo que aprendí y que en realidad hasta el día de hoy hay veces que yo quiero hacer cosas, Miriam, pero Dios quiere que haga otras cosas. Y los planes, y mira, siempre con gente que hablo, que me cuentan cosas y yo les digo, no, pero les digo, no, tal vez las cosas no van por ahí. Y dicen, no, pero es que yo quiero esto o yo quiero el otro. Y le digo, sí, y es bueno querer cosas. Yo también las quise, ¿verdad? Y le digo, pero de verdad que no hay nada mejor como los planes de Dios para tu vida. Son los únicos, porque Miriam, podemos hacer en su momento. A mí me encanta la medicina y yo quería ser doctora. Y yo empecé a estudiar, yo fui a la escuela, empecé a estudiar ese camino. Y Dios me llama a quedarme en mi casa, es cuando me llama. Y yo dentro de mí dije, pero ¿por qué? Si es un plan bueno, no está haciendo nada malo, ¿verdad? Y en ese momento no lo entendí. Pero estoy segura que si yo, como quiera, hubiera seguido ahí, no me sintiera tan plena como me siento ahorita. Entonces es por eso que yo siempre les digo, de verdad, mira, tus planes pueden ser maravillosos y está bien, pero para todo hay un tiempo, ¿verdad? Y no hay nada, lo único que te va a traer contentación a tu corazón, te va a hacer sentir plena, son los planes de Dios. Que siempre busques sus planes y de verdad que son los únicos que te traen paz, gozo, libertad, o sea, que te sientes bien haciéndolo y sus planes son los únicos que te traen propósito a tu vida. Es donde te sientes con ese propósito de que dices, a lo mejor a otra persona dice, ay, pues es una mamá de casa, o sea, ¿qué está haciendo? Para mí es todo, ¿sí me entiendes? Para mí es lo que me llena, para mí ahorita en este momento, y tengo otras cosas a las que Dios me ha hablado, pero que no son para ahorita, son para un futuro, ¿sí me entiendes? Y sé que en ese momento eso me va a llenar, eso me va a traer plenitud. Por eso siempre le digo, de verdad que si siguen los planes de Dios no hay forma de equivocarnos. Exacto. Y sobre todo porque Dios te va preparando, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo tuve 2 niños, pues no tan pegaditos, pero sí los dos les tocó los pañales y darles de comer todo juntos. Entonces yo trataba como de, ok, me estoy preparando. El tiempo que yo estoy aquí en la casa, que tengo un poquito libre, porque realmente casi no te queda tiempo libre cuando tienes bebés, pero siempre decía, es un tiempo de preparación. Cuando ellos ya puedan ir a la escuela, hacer esto, hacer lo otro, entonces yo voy a estar ya logrando ciertas cosas. O sea, no me esperé hasta que ellos pudieran ir a la escuela para yo empezar a prepararme, para yo empezar a estudiar las cosas que yo quería aprender. O sea, muchas cosas que, como dices tú, tal vez no son para ese momento, pero Dios te está preparando. Entonces, lo importante, creo, es, como dices tú, mantener la mentalidad de que Cristo tiene buenos planes para nosotras y que nuestra plenitud viene de Él, ¿no? Porque realmente a mí me da mucha tristeza ver ahorita, hoy en día, mujeres que menosprecian la maternidad cuando es algo tan hermoso, ¿verdad? Y no sé, yo me siento con una gran carga por decir, ser mamá es algo bello. No dejes que el enemigo te engañe al pensar que porque vas a ser mamá, como lo decía hace rato, vas a echar a perder tu vida, vas a dejar tus planes, vas a dejar tus sueños, porque realmente es parte de la naturaleza que Dios puso en nosotros, ¿no? Y se encuentra mucha plenitud, como dices tú. Nuestra prioridad siempre es Jesús, siempre es nuestra plenitud, pero con Él dice que son buenas todas las cosas, ¿no? Él nos da todas las cosas buenas. Entonces, no sé si quisieras agregar algo más o algo que tú traías para compartir. Pues nada más eso, ¿no? Yo animo a todas las mujeres a que, y especialmente lo que hablas ahorita, es verdad, como que pienso que estamos en tiempos donde hemos sido muy egoístas y todo es como yo, lo que yo quiero, lo que yo siento. Pero Miriam, verdaderamente más aventurado es dar que recibir. Cuando tú dejas todo por algo que Dios te ama, y mira, nuestros hijos valen la pena dejar todo,
porque es la generación que sigue, ¿verdad? Ellos son los que siguen. Y qué mejor que darles a este mundo, lejos de una carrera, lo que tú quieras, qué mejor que darles hombres y mujeres de bien, que amen, que sean bondadosos, que sean misericordiosos, ¿verdad? Pero pues lleva su tiempo, es trabajo, ¿verdad? Es trabajo, es tiempo, es de todo, es morir a nosotros mismas, ¿verdad? Yo de verdad digo, o sea, ya ahora que veo mujeres jóvenes, ¿verdad? Muchas a lo mejor dicen, pero es que ustedes ya están grandes, pero yo también fui mamá joven, ¿verdad? Tú también fuiste mamá joven, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O sea, entonces sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? Nada más es simplemente tener ese corazón, y si no lo tienes, pedirle a Dios que te ayude. Y no deja, o sea, muchas veces es como, ¿de qué estás alimentándote, no? O sea, si tú estás viendo demasiado feminismo, si te estás yendo por el lado, porque definitivamente una mujer de Dios no puede ir con esta corriente. Y hoy en día estamos viendo, inclusive, tristemente, hasta en la iglesia, ver este tipo de mentalidad, ¿verdad? Como dices tú, yo primero, lo que yo quiero, lo que yo necesito, mi cuerpo, todo lo que, o sea, no deformar mi cuerpo, no envejecer, o sea, cosas naturales de la vida, cosas que son de la naturaleza, ¿verdad? O sea, no podemos ir en contra de lo que Dios ha planeado, porque si nosotros vamos en contra de eso, entonces siempre vamos a estar luchando y siempre vamos a estar insatisfechas. Siempre vamos a estar insatisfechas con el no envejecer. O sea, eso es obvio, vamos a envejecer, vamos a agarrar canitas, vamos a agarrar arruguitas, y no es nada de qué avergonzarse, es algo bello, envejecer con dignidad, ¿no? O sea, yo lo digo ahora que estoy ya pasando los 40 y que de repente yo oigo como esa, ay, es que ya tienes 40, o sea, yo me siento la verdad, wow, o sea, yo me siento en la plenitud de mi vida. Siento que estoy logrando muchas cosas, como decías tú, que no en un momento dado no las podía hacer, pero hoy las puedo hacer. Entonces, debemos de vivir nuestras etapas con alegría, con gozo y sabiendo que vienen de parte de Dios, ¿no? O sea, y me da mucho gusto tocar este tema porque es algo que siempre ha estado en mi corazón, o sea, transmitir eso a las mujeres. No le tengan miedo a ser mamá, no le tengan miedo al matrimonio, o sea, de verdad ese es el propósito de Dios. Cuando tú dejas que el enemigo, las mujeres dejan que el enemigo les quite esta etapa o esta manera de vivir su vida y pone otras cosas antemano, todo eso se va a acabar, todo eso va a ser pasajero y la belleza se va a acabar y la juventud se va a acabar, y después ¿qué te va a quedar? Un vacío, un hueco. Y pues no tengo nada en contra de los animalitos, ¿verdad? Son hermosos, pero un gatito nunca te va a satisfacer ni te va a llenar el corazón, ¿verdad? No sé, eso es pensar. Es verdad, y bueno, hay cuestiones a veces son diferentes, la gente vive cuestiones diferentes, ¿verdad? Pero lo que te digo, o sea, Dios tiene un plan para todos, ¿verdad? O sea, Dios tiene un plan para todos, y qué mejor que seguir en eso, ¿no? Qué mejor que hacernos a un lado, y pienso que hasta la psicología, todo el mundo, o sea, te dice, ¿no? O sea, que des, ¿no? Que encuentres ese en dar, ¿no? Ese gozo en dar a los demás, ese gozo en servir, ¿verdad? Y esto, el darte a tus hijos, el servir a tus hijos, el servir a tu esposo, es parte de, no, porque podemos dar afuera y servir afuera, pero lo principal está en nuestra casa, y tampoco no quiero idealizar esta vida, ni que nunca tengo problemas, Miriam, que nunca estoy estresada, que hay veces que los niños ya de plano digo, ya váyanse a dormir o no sé qué. Claro que sí, ¿verdad? No quiero decir que también sí hay días que digo, ya no puedo. Sí, o sea, sí, tampoco no te voy a decir que todos los días estoy como, sonriendo, que ¿verdad? No, pero lo que te digo es que son momentos, y que no esos momentos opaquen todo lo que tiene que ver con la maternidad, ni porque, o tal vez muchas personas dicen, bueno, pero es que yo veo a tal persona cómo está viviendo, pero esa es su vida de ellas, nunca reflejarnos a través de los otros como, y que eso diga, por eso diga, no, yo mejor no quiero casarme, ¿verdad? O yo mejor no quiero tener hijos, ¿verdad? Porque mucha gente hace eso, piensa eso, dice, no, para vivir así mejor ni me caso, ¿verdad? Pero te digo, mientras... a mí me ha habido muchas personas que, pues, aún dentro de Cristo, pues, su matrimonio no ha funcionado, o lo que tú quieras, pero al final del día, te digo, o sea, Dios tiene un plan para nosotros, y si nos chocamos con la verdad de Cristo, siempre va a haber restauración. Amén. Siempre. No importa el camino donde la vida nos lleve, o por decisiones de terceros, que no tenemos
ningún control, pero siempre va a haber restauración y siempre... Me encanta esta conversación contigo porque creo que va a traer mucha bendición a esas mujeres que están pasando por este conflicto, ¿no? Como de, escuchar esta voz y escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del mundo, escuchar la voz de esta posmodernidad, ¿verdad? Sí. Que a veces no nos trae, pues yo diría que no está trayendo nada bueno, la verdad, ¿verdad? Dios siempre quiere que vayamos a la senda antigua, que volvamos a Él, que corramos a Él y que siempre creo yo que adoptemos el diseño perfecto de Dios, ¿no? Sí. Que Él, con el cual Él nos creó. Pues no sé, me gustaría cerrar con una oración y si tú quieres dirigir esta oración para que por esas mujeres, ¿verdad? Que están... ¿Sí nos ayudas? Okay. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos diste la oportunidad de hablar este tema, Señor, de lo que es la restauración, Señor. Gracias, Señor, por cada mujer que va a estar escuchando este podcast, Señor. Te pido, Señor, que si hay alguna persona que está pasando por cualquier tipo de situación, Señor, ya sea en su vida presente, Señor, en su matrimonio, Señor, con sus hijos, Señor, tal vez se encuentren en ese descontento, en eso que no saben qué es lo que les llena, Señor, o tal vez todavía tengan heridas de su pasado, Señor, que no han sabido o encontrado una sanidad, no han sabido cómo llenar esos vacíos, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana, en esta tarde, Señor, seas tú, Señor, tocando sus corazones, Señor, que cada una de ellas, Señor, se pueda encontrar con tu amor tan grande, Señor, con tu misericordia, Señor, que con tus caminos, Señor, que son muchos mejores que los caminos de nosotras, Señor, y que a través de esta charla, Señor, puedan encontrar esa esperanza, Señor, esas ganas de saber, Señor, que solo en ti, Señor, hay plenitud, Señor, que se puedan animar a seguirte, Señor. Te lo pido en esta mañana, Señor, te doy gracias por la vida de Miriam, Señor, por este podcast, Señor, que sea bendecido, Señor, y que pueda llegar a millones, Señor, a todo el mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mayra. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Ojalá que no sea la última vez. En otra ocasión, pues, nos puedas acompañar de nuevo. Claro, y pues ya lo saben, chicas, si gustan compartir este video, dejarnos un like. Ya estamos alcanzando más personas, queremos llegar a más mujeres, pero esto solamente es posible con tu ayuda. Así que ayúdanos compartiendo y dejándonos tu like. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. High five. Casi se me olvida, te tengo un regalito que es esta. Ay, la doblé al revés. Bueno, el chiste es así. Es una camiseta con la frase que estoy usando, que es esfuérzate y sé valiente, porque creo que Dios nos está llamando como mujeres a esforzarnos, a ser valientes y seguir perseverando, buscando a Dios en todas las cosas. Como decías tú, Dios tiene mejores planes para nosotros y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Miriam. Ay, ¿para que te lo pongas, eh? Sí.